Ya hemos realizado el planteo del ejercicio 9.5 y ahora vamos a ver la elaboración del diagrama de flujo. Como verán, aquí he pegado el ejemplo que hemos tomado en el planteo y cómo es la nomenclatura o la expresión analítica que nos ayudaría a resolver nuestro problema, nuestro ejercicio. Bueno, comencemos con la plantilla. ¿Qué hacíamos? Marcamos el gráfico, lo copiábamos, traíamos la cercanía donde lo íbamos a ir ubicando y lo pegamos. Es decir, empezamos con el gráfico de inicio, como siempre. El segundo paso es ingresar los datos. ¿Qué empezamos? Empezamos por la dimensión n y m, que nos va a permitir ingresar nuestro vector. Entonces pegamos, hacemos un doble clic, botón derecho, modificamos el texto y aquí vamos a ingresar n, que es el número de fila, y m, que es el número de columnas. ¿Se acuerdan que cuando teníamos un vector ingresamos con un solo bucle? En este caso vamos a tener que ingresar una matriz, es decir, vamos a tener que ingresar un doble bucle, uno que domine la fila. En este caso vamos a copiar primero, ¿está? Si no nos quedamos sin ese gráfico. Vamos a ir pegando, los ubicamos. ¿Y cómo vamos a ir ingresando? Bueno, vamos a ingresar con i, variando de 1 hasta n. Es decir, que lo que vamos a ver primero, vamos a ingresar por fila. Es decir, vamos a pararnos primero en la fila 1, fíjense acá, vayan donde está el cursor, y vamos a ir variando la columna. Es decir, vamos a ir variando 1 da n, pero primero nos paramos en esta primera fila y después vamos a ir variando la columna con j. Colocamos entonces nuestro segundo bucle. Hacemos un doble clic, vamos a colocar modificar texto y ahora, ¿qué puntero? Vamos a utilizar el puntero j, que es el que nos va a ir modificando la columna. ¿Y la columna de dónde varía? La columna varía de 1 a m. Esto tiene que estar claro. Es decir, miremos acá un poquito el ejemplo. Vamos a tener que la variable o el puntero i nos va a ir recorriendo las filas de 1 hasta n, mientras que en mi segundo bucle, con el puntero j, voy a ir recorriendo las columnas desde 1 hasta m. Tiene que estar claro este concepto para poder seguir avanzando, si no es muy difícil que lo puedan entender. Ahora vamos a ingresar el gráfico, vamos a colocar el gráfico de ingreso y sí, ahora vamos a colocar D, ¿de dónde? Con I, fila I, columna J. ¿Está? Entonces, hicimos nuestro doble bucle. El primero me maneja las filas y el segundo las columnas. Y empecemos a cerrar los bucles. Vamos a cerrar el primero. Vamos a mover un poquito, pues no coincide con lo que estamos trabajando. Entonces, cierra el bucle con J. Y el segundo, voy a agarrar y voy a cerrar el segundo bucle, que va a ser J. Lo voy a modificar un poquito acá. Perdón, y modifico el texto y
cierro el segundo bucle. Todo este proceso de elaboración del diagrama de flujo dentro de la plantilla Excel es solamente práctica. Tenemos que, con la práctica, ustedes van a ir desarrollando más fácil las habilidades, van a ir viendo cómo se va modificando. Entonces, no es para asustarse, sino para practicar. Ahora debemos empezar con la parte de resolución. La resolución, habíamos dicho, ¿qué pasaba? El elemento del vector C, el elemento J, sale de sumar los elementos en la columna J. Es decir, que como ustedes verán, el valor del elemento J coincide con el valor de la columna del elemento de la matriz. Es decir, ¿qué vamos a hacer en este caso? Nos vamos a ir parando en cada columna y luego vamos a ir variando las filas, que es donde vamos a ir sumando cada uno de los elementos. Vamos a plantearlo. Vamos a plantear primero el primer bucle. En este caso, mi primer bucle, ¿qué va a ser? Va a ser J. ¿Por qué J? Como les había explicado, J es el que me maneja o el que me va a permitir traer la información de la columna. Es decir, me paro primero sobre la columna. Y ahora voy a plantear un segundo bucle donde voy a ir recorriendo las filas. Una vez que me ubiqué en la columna, voy a traer un poquito más acá el gráfico con el que estamos trabajando. Yo qué hago, me ubico primero en la columna y después voy variando las filas. Y las filas, ¿cómo lo manejaba? Lo manejaba con el puntero. En este caso estoy trabajando con un puntero llamado i, de variable i. Entonces va a variar de 1 hasta n filas. ¿Está? Entonces el primer bucle me va a manejar las columnas desde 1 a la columna m, y el segundo bucle me va a manejar las filas desde la fila 1 hasta la fila n. Y acá directamente planteo el proceso. Copio el gráfico de proceso, lo traigo a la zona, pego, epa, no pude pegar, lo vamos de vuelta, marco, copio, vengo a la zona de donde voy a trabajarlo, lo estoy pegando y ahora hago un doble clic y voy a modificar el texto. ¿Qué voy a poner? Que el vector C con cada elemento, cada elemento J, que va a ser de la columna, va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria, es decir, voy a tener que utilizar un acumulador, nuevamente C sub J, más el elemento D. ¿Cuál es el elemento D? El de fila I, columna J. Este es el proceso que me va a llevar a la resolución del ejercicio. ¿Está? Recuerden que la sumatoria en nuestras estructuras de diagrama de flujo lo asociamos a un acumulador. Es decir, que vamos a ir haciendo en cada pasada, vamos a ir acumulando la suma de los distintos elementos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a cerrar. ¿Qué cerramos primero? Vamos a cerrar y
agarré y utilicé el mismo gráfico de ingreso, pero ahora es distinto. Primero tengo que cerrar ahí. Fíjense que voy a copiar el segundo cierre. Acá, en lugar de I, tiene que ir J. Voy a mover un poquito para arriba. Y ahí cerré mi segundo bloque, mi doble bucle, que es el que me va a ir generando los distintos valores, los distintos elementos del vector C. Ahora tengo que imprimir el vector C. Recordemos cómo hacíamos un vector. Solamente necesitamos un bucle. ¿Está? Entonces vamos a hacer la plantilla de salida. Recuerden que esta plantilla es solamente una herramienta para resolver el diagrama de flujo. Entonces en este caso tenemos que estoy quedando sin batería. Vamos a modificar el texto y tenemos que mostrar el vector C. Recuerde que el vector C tiene la misma cantidad de columnas, es decir, que va a ser J variando de 1 a M, que es la cantidad de columnas, y que vamos a tener de salida. De salida vamos a tener, lo ubica acá, hago el doble clic, voy a imprimir el vector C con los distintos valores que van a ir variando desde 1 hasta M. Cierro el bucle, lo voy a cerrar, voy a copiar, voy a tomar este cierre que es similar al que necesitamos directamente, lo voy a pegar, lo acomodo. Recuerden que la plantilla se puede modificar. Ustedes la pueden hacer una plantilla para ustedes, una que si consideran que lo pueden utilizar en otra forma o con un gráfico distinto, en el sentido de darle colores o lo que ustedes consideren que los puede ayudar a resolver. Acá estamos, vamos a ver un poquito, voy a reducir el tamaño para que podamos ver el diagrama de flujo completo, a ver si lo podemos ver entero. No lo podemos ver entero, vamos a achicarlo un poquito más, a ver si podemos ver un 60%, fíjense. Ahí lo vemos, la mayor parte. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos nuestro primer bloque, que es el de ingreso de datos, ingresamos las dimensiones, ingresamos nuestro segundo bloque, que es el de resolución, que es el de proceso. Recuerde que ingresamos primero con un bucle J que maneja columna, una segunda que maneja fila, para ir calculando cada uno de los elementos, y el último bloque, que es un bloque de salida de nuestro vector resultado. Fíjense, entonces esto ha quedado de esta manera y lo guardamos. Resuelto la elaboración del diagrama de flujo. Bueno, sigamos el siguiente video para trabajar este diagrama de flujo en la prueba de escritorio.